días, mis queridos alumnos. Vamos a hablar en la mañana de hoy de el último de los principios que aplicamos como fuentes accesorias de las obligaciones. Hablaremos de un principio hermosísimo que es el que presenta toda la teoría del fraude a la ley. Ya hablamos del fenómeno de la buena fe, del enriquecimiento sin causa, y hablamos bastante sobre el abuso del derecho, de manera que nos corresponde ahora intentar la aproximación al principio del fraude a la ley. Estoy absolutamente convencido de que el respeto a la ley y sobre todo la creencia en la ley son la simiente de la convivencia, constituyen la simiente de la civilidad. De manera que creer en la ley y respetar la ley implica obrar con estricto sometimiento al orden jurídico contenido en el derecho positivo y tener la legalidad como un principio rector de la conducta humana, de la actividad humana. Respetar la ley es ejercer nuestra libertad con las limitaciones propias que impone la vida en sociedad, en aras de la paz, en aras de buscar la vigencia del orden justo, en aras de buscar la equidad. Donde impera la ley hay armonía. La falta de creencia en la ley genera en los seres humanos conductas de arrogancia, de prepotencia, de suficiencia, en virtud de las cuales las personas se creen por encima de todo. Y por tanto, al no respetar la ley, al no creer la ley y al no tener una clara conciencia sobre ese fenómeno, pues poco les importa la vida en comunidad. No respetan los derechos de los demás. De manera que considero que tal vez el mayor de los problemas que puede tener nuestra sociedad colombiana no es el narcotráfico, ni es el terrorismo, ni es hoy por hoy la pandemia, sino es simplemente la falta de creencia en la ley, que nos vuelve prepotentes, arrogantes y que nos hace considerarnos por encima de todo, de toda consideración y de todo fenómeno. Cuando alguien obra en virtud de la autonomía de la voluntad y realiza un acto jurídico con apariencia de legalidad, pero que en verdad vulnera el ordenamiento jurídico, o cuando dos personas formalizan a sabiendas un negocio jurídico, pero con una apariencia de legalidad destinado más que cualquier otra cosa a dar formalidad a un negocio que es un negocio engañoso, encontramos una percepción de contrariedad de la ley. Preguntado de manera sencilla desde el punto de vista jurídico, podríamos decir, los actos que realizan las personas, bien a través de los actos o a través de los contratos, con una apariencia de legalidad, queriendo cumplir la formalidad, inclusive los presupuestos de legalidad, pero teniendo en su mente de manera clara que son fenómenos que no se atemperan a la ley, que no tienen razón ni causa válida en la ley, que no tienen la connotación de vigor, creencia y realidad de la ley. ¿Será que se pueden anular? ¿Será que se pueden rescindir? ¿Será que son inexistentes? ¿Será que les podemos aplicar una sanción jurídica para que las cosas vuelvan al estado de realidad jurídica que deben tener? Pienso que de esa forma se resume la aplicación del sentido de la teoría del fraude a la ley. Permítanme darles 2 o 3 ejemplos para que ustedes puedan entender un poco la concepción teórica que preconizo. María tiene 2 meses de embarazo.
ha sido abandonada por su novio, está desprotegida, la conozco, entablo una relación con ella, la relación se vuelve afectiva y le digo a María, no te preocupes, que yo reconoceré tu hijo que está por nacer como si fuere mío, de manera que yo fungiré como padre de esa criatura. Cuando efectivamente la muchacha da a luz, voy a la oficina de registro público o a la notaría, y a través de un acto jurídico declaro que ese hijo que nació de María es hijo mío. Vale decir que María y Carlos somos sus padres. Y estampo mi firma en el registro civil, sabiendo muy claramente que el muchacho no es hijo mío. En segundo lugar, viajo a los Estados Unidos, no tengo forma de legalizar mi situación migratoria, me caso con Kelly, ciudadana americana, con el único propósito de cumplir algunos de los trámites para que me den la residencia. Ese matrimonio es un matrimonio de favor, no convivo con ella, no tengo obligaciones con ella, ni derechos, ni ella los tiene conmigo, simplemente le he pagado para que se cumpla el trámite y frente a esa situación poder acceder más adelante a una situación de estatus migratorio favorable. En tercer lugar, soy persona que ha venido cotizando a la Seguridad Social. Me falta un año para obtener mi pensión de jubilación. Consigo acceder a un puesto en donde me van a pagar muchísimo dinero durante todo el tiempo que me falta para mi jubilación, única y exclusivamente para completar las semanas cotizadas, para aumentar el promedio aritmético de lo que comporta la pensión de vejez, o sea, para obtener una mejor jubilación. O con mecanismos fraudulentos presento documentos que dan a entender que he trabajado más de las semanas necesarias para obtener la pensión de vejez en condiciones salariales mucho mejores a las que en realidad tengo, y contrato a una persona que en la administración pública se presta para esa situación, y a través de esas maniobras artificiosas consigo una pensión de jubilación sustancial, o consigo una segunda pensión de jubilación, como sucede en algunos casos, o con personas que han participado de regímenes especiales, el régimen de los maestros, el régimen de los profesores públicos, que tienen 2 pensiones de jubilación. ¿Será que esos actos, el primero, en donde reconozco un muchacho como hijo que no es mío, el segundo, esa acta de matrimonio en donde consta un matrimonio con una ciudadana americana, Kelly, y en donde el matrimonio en realidad no tiene sino un efecto, que es acceder a las situaciones y normas migratorias para obtener mi estatus, o el fenómeno de la falsificación de los documentos, o el fenómeno de la consecución de un puesto para obtener una abultada pensión de jubilación, no son en sí actos fraudulentos, no son actos que se cometen con fraude a la ley. De pronto tienen visos y principios de legalidad. ¿Por qué motivo? Porque cumplen los requisitos de la ley. La ley establece cuáles son los mecanismos para el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales. Simplemente firmando el registro de nacimiento, por cuestión de testamento, por escritura pública, etcétera, etcétera. La ley establece los requisitos para el matrimonio. La ley establece los requisitos para acceder a las pensiones de vejez, de jubilación y demás.
pero esos actos no se han celebrado con fraude a la ley. Esos actos no se han celebrado con una medida de defraudación de la ley. Toda esa situación de engaños, de artilugios, no son determinados por un consentimiento engañado. En materia jurídica podemos entender que los actos y los contratos son generadores de derechos y obligaciones y que por tanto deben someterse al ordenamiento legal y estar acordes con las buenas costumbres y estar acordes con el orden público. Pues si faltan esos presupuestos, el contrato simplemente deviene nulo. Conocemos también que los actos y los negocios jurídicos deben participar inicialmente del fenómeno del consentimiento y de los elementos esenciales de cada uno, porque de lo contrario el acto o el negocio jurídico serían inexistentes, ni siquiera prestarían efectos. O sea, dentro de la presentación del principio hago dos referencias que son totalmente distintas. El acto que celebro lo celebro con fraude a la ley, con intención de vulnerar la ley, no con intención de faltar a los presupuestos de validez del 1502, ni con la intención de faltar al consentimiento que se deriva del 1501. Simplemente lo realizo con el ánimo de torcerle el pescuezo a la ley, por llamarlo en términos muy coloquiales, para obtener efectos jurídicos propios. Porque el negocio jurídico existe, el negocio jurídico cumple con los presupuestos de validez, pero el negocio jurídico surgió y cumplió con los presupuestos de validez de manera engañosa, de manera sin tener por completo intención. Por el contrario, con el deseo de vulnerar la ley para obtener un provecho ilícito en materia civil. No estoy hablando en términos de derecho penal. Entonces, ¿será que podríamos acudir a alguna acción a través de la cual se pueda invalidar ese acto o ese negocio jurídico simplemente porque se cometió con fraude a la ley? Considero que sí. Esa acción es una acción que denominamos actio fraus, o sea, la acción con motivo del fraude. Y es una acción que lógicamente no van a impetrar las personas que participan en el fraude a la ley, sino que van a impetrar seguramente las personas que se ven perjudicadas con ese fraude. ¿Será que el Estado no se ve perjudicado con el fraude frente al fenómeno del reconocimiento del hijo? ¿O será que el Estado americano no lo es? ¿O será que el sistema de seguridad social, en donde surge una pensión con unos valores absolutamente aumentados, con fenómenos de fraude, no está damnificado, no sufre lesión? Y si fuera una pensión de jubilación que están a cargo de las empresas, ya no, están a cargo del Estado, y tuviéramos la misma situación, ¿no sería procedente esa acción y no podría ejecutarla legitimado en la causa el empresario? Porque se ve vulnerado desde el punto de vista del pago continuo de esa pensión de jubilación. Pues bueno, estructuremos los principios generales de la teoría y creo que para ello debemos distinguir el fenómeno de las definiciones de fraude a la ley. Sigo el criterio de Joaquín Escrichi, que tiene un famosísimo diccionario que habla, entre otras cosas, y transcribe muchas definiciones. Don Joaquín, con relación al fraude, dice lo siguiente. Según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, es lo mismo que engaño, pero como no decimos que tal o cual cosa se ha hecho en engaño de la ley, en engaño de los acreedores, sino en fraude de la ley o en fraude de los acreedores, preciso será que entre fraude y engaño exista alguna diferencia. Engaño es, en efecto, toda astucia o maquinación de que uno se sirve, hablando u obrando con mentira o con artificio para frustrar la ley o los derechos que ella nos da. Y fraude
no es otra cosa que el hecho de frustrar la ley o los derechos que de ella nos derivan. Esto es, el hecho de burlar, eludir o dejar sin efecto la disposición de la ley, o de usurparnos lo que por derecho nos pertenece, de manera que el engaño puede considerarse como el medio de arribar al fraude, y el fraude como el fin u objeto que uno se propone lograr con el engaño. Sin embargo, como engaño y fraude suelen ir juntos, pues no hay fraude sin engaño, y de ahí es que en el lenguaje vulgar se toman indistintamente el uno por el otro. Eso es lo que dice don Joaquín Escriche con relación al fraude y en particular con relación al fraude a la ley. Quiero presentarles por lo menos dos definiciones de lo que es esta situación, para que ustedes puedan tener una concepción general sobre el tema. Chardón, citado por Mosset Iturraspe, dice con relación al fraude a la ley: el fraude consiste en el arte pérfido de desafiar a las leyes con la apariencia de someterse a ellas y de violar los contratos bajo la apariencia de ejecutarlos, engañando con la exterioridad sobre el verdadero sentido de los actos o los hechos. Legerópulo, citado por Musset, define el fraude a la ley sosteniendo que existe toda vez que por actos reales y voluntarios, aunque a veces no intencionales, se crea una situación conforme a la letra de la ley, pero en rigor contraria a su espíritu. Pienso que debemos llegar hasta el fenómeno de los romanos y de las concepciones romanas para poder entender cómo surge el principio. Siempre tratamos de entender los principios generales del derecho desde el punto de vista de la concepción de los romanos. Si uno lee con detenimiento el Digesto, si uno lee con detenimiento las Institutas de Justiniano y las máximas de los juristas, encuentran, tal como se los presenté en materia de la clase anterior cuando hablamos del fenómeno del abuso del derecho, unos conceptos atribuidos a distintos jurisconsultos romanos. Vuelvo a traer a colación la frase de Cicerón, sumum ius summa injuria, en la cual se dice que a la máxima injuria se debe aplicar el máximo derecho. Y la segunda, en donde se manifiesta que no debemos usar mal de nuestros derechos. Y por último, una máxima de Gallo que dice que no debemos ser indulgentes con la malicia. Malitis non est indulgendum. Por último, finalmente, encontramos la regla de la cual aparentemente surge la teoría del fraude a la ley. Fraus omnia corrumpet. El fraude lo corrompe todo. Ustedes pueden acudir al Digesto y encontrarán frases similares. Ustedes pueden incluir a los textos e institutas de los distintos tratadistas y van a tener fenómenos de consideración similares. No tenemos, como en las otras, una sistematización especial con motivo del fraude a la ley, pero lo que nos queda presente de todas ellas es la última de esas acepciones que dice que el fraude todo lo corrompe. Y como el fraude todo lo corrompe, podemos utilizar la máxima como principio general del derecho para obtener que las cosas que han sido realizadas con fraude, con violación de la ley, no de los presupuestos de validez ni de los presupuestos de la existencia, y no podemos confundirlos con el fenómeno de la simulación del que hablaremos en clases futuras y que predica un negocio jurídico público y un negocio jurídico oculto, en donde el negocio jurídico oculto trata de cambiar lo que se dice en el negocio jurídico público y que uno está a la vista y el otro está oculto, etcétera, etcétera, o a las nuevas teorías de la Corte Suprema de Justicia que dicen que la simulación no contempla dos actos sino uno solo, en donde hay un solo negocio con dos instancias, pero es que el negocio jurídico es un negocio en donde se cumplen una serie de formalidades para vulnerar
los derechos de otras personas. Aquí el fenómeno es parecido, pero no es para vulnerar a otras personas, sino es para vulnerar la ley. Que como fenómeno de finalidad o como fenómeno de gente, de efecto, el fraude a la ley termine vulnerando a las personas, es cierto. Así sean instituciones morales, personas morales o personas naturales. Pero tenemos que distinguir porque la intencionalidad implica que los agentes que están vinculados a ese negocio que es fraudulento saben, conocen a ciencia cierta, a sabiendas, casi como si fueran actitudes de dolo, que lo que están haciendo es un fenómeno contrario por completo a la ley. Hecha esta advertencia, miremos entonces cuáles pueden ser las características del fraude a la ley para luego llegar a los elementos del principio. Hablamos de fraude a la ley, mencionamos lo que dice Scriche sobre el fraude y tenemos que aproximarnos a la concepción de la ley. Y en particular al fenómeno de la interpretación de la ley. El profesor Arturo Valencia Sea, de grata recordación, al tratar el tema de la naturaleza de las leyes en el sistema jurídico, indica que han existido por lo menos dos escuelas o dos concepciones con relación a este fenómeno de la naturaleza de la ley. Una primera que predominó durante el siglo XIX, que se conoce con el nombre de la concepción clásica de la ley, que surge de las concepciones de la Revolución Francesa, en particular de las concepciones de Rousseau, que informan toda esa materialidad de la Revolución Francesa, y una concepción nueva, o una concepción, por decirlo de alguna forma, a modernas tendencias de la ley. Miremos la primera, o sea, esa concepción clásica frente a la naturaleza de la ley. Esa concepción considera que la ley no es sino la expresión de la voluntad soberana de la nación. Así lo manifiesta el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Individuo, los derechos del individuo y del ciudadano, que fueron traducidas al español por don Antonio Nariño. De manera que en esa Declaración de los Derechos del Individuo y del Ciudadano, el artículo 6 afirma lo siguiente: la ley no es sino la expresión de la voluntad soberana, de la voluntad general. Era lo que pensaba Rousseau en su contrato social, cuando supone que en todas las sociedades existe una voluntad general. Y esa voluntad general, dice Rousseau, no puede equivocarse, porque nace de la suma de las voluntades de todos los individuos. Entonces se alcanzan a imaginar la sumatoria de la voluntad de A, B, C, etcétera, etcétera, todos los individuos. Esa voluntad sería una voluntad infalible, una voluntad que no puede equivocarse. Y por tanto surge de ese fenómeno toda la teoría del racionalismo francés, la diosa razón, la voluntad general de todo, la que no puede equivocarse. La ley es una manifestación de la voluntad general de los individuos que conforman la nación, por tanto es soberana. Y surge el concepto de la soberanía de la ley. En nuestro Código Civil colombiano, ese principio fue acogido por la legislación. O sea, don Andrés Bello, que creó el proyecto de Código Civil a partir del Código Civil chileno y manifestando todas las concepciones sobre el fenómeno de la naturaleza de la ley, dice al respecto lo siguiente en el artículo 4 del Código Civil. La ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución General. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. De manera que en nuestro artículo 4 del Código Civil recogemos el artículo 6 de los derechos del individuo, recogemos toda la teoría de Rousseau
frente al fenómeno de la ley como expresión de la voluntad soberana y lo plasmamos en nuestra legislación. Y decimos, la ley es la manifestación de la voluntad soberana, tal como lo expresa, como lo dice nuestra Constitución Nacional, y luego le ponen las características: mandar, prohibir, permitir o castigar. Después de que termina la Revolución Francesa y después de que cesan sus efectos con el correr del tiempo, mucho tiempo, recuerdan algunos tratadistas que surgen esas críticas en donde consideran y ellos concluyen que la ley no es una expresión de la voluntad soberana, sino que es una concepción de ese racionalismo jurídico que impregnó el siglo XIX. León Duguy y otras personas manifiestan que la ley no es soberana por su origen, sino que la ley es soberana por su contenido, en virtud del cual la ley es una expresión de la voluntad del pueblo por conducto de sus representantes políticos a través de los congresos de la República y de quienes hacen las leyes, porque tiene una finalidad. Es una regla de conducta, es una regla que regula un comportamiento, que regula el comportamiento social. Y por tanto, la ley es soberana no por su origen, sino por su contenido. De manera que frente a ese fenómeno toman las tesis de Cruet, que dice: las leyes son soberanas no por su origen, o sea, por la expresión de una voluntad soberana, sino simplemente porque ellas corresponden a una evidente necesidad de nuestra actual organización moral y política. Se obedece a las leyes no porque esto sea un deber moral de los individuos, sino ante todo porque es una necesidad. La soberanía en las leyes no ha desaparecido, simplemente se ha transformado, lo cual quiere decir que las leyes deben corresponder a las legítimas necesidades del orden económico, social, político, jurídico de un determinado momento, de un fenómeno determinado. Y por tanto esas leyes son cambiables, son mutables y se adecúan al comportamiento humano. De manera que Cruet lo que manifiesta es que las leyes son soberanas por su contenido y no por su origen. Tomando esas teorías, el profesor Valencia Sea dice que después de todo ese análisis y de toda conclusión, es primero imposible demostrar la existencia de una voluntad general que no sea otra cosa sino el registro de las voluntades individuales. Que la concepción de considerar la ley como derivada de la voluntad general es una ficción sin ninguna utilidad, pues la historia demuestra que jamás una sociedad puede ser constreñida a la obediencia de una ley manifiestamente injusta, que la costumbre viene dejando de lado un gran número de prescripciones legislativas que las convierten en anacrónicas y que dejan de aplicarse inclusive por las mismas personas que tienen que hacerla. El fenómeno de la insinuación judicial para las donaciones que tenían como valor superior 2.000 pesos, cosas por el estilo. Que la ley no es siempre perfecta o infalible, porque la ley es producto de los seres humanos y los seres humanos somos imperfectos, somos personas predecibles, somos personas que incurrimos en errores y que las leyes no son propiamente perfectas. Que la ley no puede ser absoluta e inmutable, puesto que ella es simplemente la expresión de las necesidades sociales y que las leyes no son perfectas y que por tanto no podemos tener leyes perfectas que manejen todos los conflictos de la vida e identificar las leyes como un sumo, como una panacea, que tengan la virtud de acabar la desdicha, la infelicidad, la falta de riqueza de los seres humanos. De manera que desde este punto de vista entendemos que la ley es una concepción que tiene su vital importancia desde el punto de vista no de su origen, sino desde el punto de su contenido como una regla social. Hecha esta advertencia, tengo que entrar a considerar el tema de la supremacía de la ley. La ley es soberana,
Soberana en el sentido en que tiene preeminencia sobre todas las disposiciones de regulación creadas por el hombre. Hablamos de la pirámide kelseniana frente a la naturaleza de la ley, donde las ordena y expresa que las leyes más importantes, las leyes relevantes, las leyes categóricas frente a la estructura del Estado son las disposiciones y las normas constitucionales. Que luego vienen las leyes que han sido proferidas por los representantes del pueblo y que tienen el carácter de ser generales. Y después tenemos las ordenanzas y tenemos los acuerdos municipales con las distintas variaciones desde el punto de vista de la concepción administrativa. De manera que la ley tiene supremacía. Y hablamos de la supremacía de la ley que está reflejada en un solo principio fundamental que tiene consagración en la Constitución Nacional y es el principio de la legalidad. El principio de la legalidad impregna todos los órdenes de la colectividad. La legalidad organiza todas las formas, los preceptos, los axiomas, los supuestos a través del ordenamiento jurídico para que esa ley por su contenido regule las conductas sociales. De manera que la ley es la suprema manifestación de la coherencia del Estado, de la coherencia de la colectividad. Sin esa supremacía legal, sin ese vínculo que nos impele a cumplir la ley, seríamos bárbaras naciones. El predominio de la fuerza estaría al orden del día. Otra cosa distinta es que no creamos en la ley. Y otra cosa también diferente es que generalmente muchas de nuestras conductas sean conductas que atentan contra esa estructura de la ley. En nuestra Constitución Nacional tenemos por lo menos 3 o 4 normas que nos hablan del principio de la legalidad. Les cito, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución. El deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer las autoridades. La clara manifestación del principio de la legalidad. Les cito lo que dice el artículo 6 de la Constitución Nacional. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Y les cito lo que manifiesta el artículo 230 de la Constitución Nacional, tan mal interpretado por nuestros juristas, cuando manifiesta que los jueces en sus providencias solo estarán sometidos al imperio de la ley. De manera que estas son las 3 concepciones. Estos son los 3 pilares que dan la fuerza al principio que considera que no se puede cometer fraude a la ley. El principio que considera que el ordenamiento legal positivo, consagrado en los códigos, en la misma Constitución Nacional, que elevó a principios fundamentales el respeto a la ley, está vigente, es prioritario, debe cumplirse. Nuestras actuaciones se deben cumplir con un todo de apego al principio del espíritu de la ley. Si obramos fuera del espíritu de la ley, si obramos fuera del principio de legalidad, torcemos el recto entendimiento de la ley, a sabiendas incurrimos en fraude a la ley. Y ese fraude debe ser sancionado. Debe ser sancionado como un principio general del derecho que tiene perfecta aplicación en Colombia y en la mayoría de las disposiciones y las normas y las regulaciones del derecho occidental. De manera que esa es nuestra concepción. De una parte, el fenómeno de la naturaleza de la ley, de otra parte, el fenómeno de la prelación de la ley a través del principio de legalidad y, por último,
los criterios que estructuran el fenómeno del fraude a la ley, que no son otros dos que los ya referidos como el engaño y como el fraude. De manera que para completar la teoría, permítanme ustedes estructurar por completo todo lo que pueden ser los elementos del principio del fraude a la ley. Consideramos como estos elementos, primero el engaño, segundo el fraude y tercero la violación del espíritu de la ley. Esa concepción múltiple es la que entraña, la que forma y la que nos apareja con nuestro sentido jurídico, que debemos creer en la ley, respetar la ley y darle prioridad en todas nuestras actuaciones en la vida pública y en la vida privada. Volvamos a Escriche, volvamos a algunos tratadistas, volvamos a los romanos y hablemos un poco sobre el engaño. Ya dijo Escriche que es toda astucia o maquinación de que se sirve una persona, hablando, obrando, permitiendo, con mentira, con artificio, se sirve una persona para frustrar la ley o los derechos o obligaciones que de ella emanan. Yo pienso que esa concepción y esa teoría de Escriche es similar a la que plantea Laveón con relación al dolo. Cuando estudiamos el dolo como un vicio del consentimiento, vamos a tratar en extenso la teoría de Laveón cuando él manifiesta que el dolo es toda malicia, engaño o maquinación para valerse de la ignorancia de otro, para engañarle, para defraudarle y para obtener de todas formas un provecho ilícito. Podríamos decir con otros tratadistas que ese engaño consiste en maniobras fraudulentas, mentiras, reticencias, de que se vale una persona para engañar a otra con ocasión de un acto o de un contrato. Solo que en la aplicación de nuestra teoría se hacen con un solo criterio, el criterio intencional de vulnerar la ley. Es lo que en materia del dolo los juristas conocen como animus decipiendo. El dolo se caracteriza e inclusive se define en nuestro código en el artículo 63 como esa intención positiva de causar injuria o daño a una persona. En el fraude a la ley hay una intención positiva de causar fraude a la ley, de vulnerar los principios de la ley. De manera que el engaño es el primero de los elementos que consagran la teoría. Aquí no cabe el error, aquí no cabe el fenómeno del error de hecho o el fenómeno del error de derecho. Aquí lo que hay es una clara intencionalidad. No cabe inclusive el fenómeno de la culpa, porque la culpa puede ser no intencional. Aquí lo que cabe en la mente de las personas que se aproximan al auto fraudulento es una sola situación: vulnerar el principio de la ley. En segundo lugar, hablemos del fraude. El fraude, también siguiendo la teoría de Escriche, no es nada distinto que el hecho de burlar, eludir o dejar sin efecto una disposición de la ley o de usurpar lo que por derecho no nos pertenece. Esta concepción trasciende el engaño. Esta concepción lo que hace es materializar el engaño. ¿A través de qué? A través de un acto, a través de un contrato, a través de un negocio jurídico que trasciende el engaño, lo materializa. De manera que el fraude es el vehículo en virtud del cual materializamos el engaño. El fraude es el formalismo a través del cual esa intención positiva, ese fenómeno de engañar, ese fenómeno de distraer, etc., toma cuerpo, toma materialidad y se produce como un fenómeno de negocio jurídico, de acto, de contrato que vulnera la ley. El fraude, entonces, es, en últimas, el mecanismo interno que lleva a poner en ejecución el engaño y lo saca del fuero interno de la gente y lo exterioriza y lo hace público, es decir, lo hace ostensible. Yo puedo tener la intención de engañar,
Puedo tener la intención de utilizar artificios, maquinaciones para obtener un provecho. Todo en mi mente. De manera que ese engaño en principio surge como un fenómeno moral, como un fenómeno intelectual, como un fenómeno interior. Cuando ese engaño sale de la mente de la persona y se materializa por conducto de un acto o por conducto de un negocio jurídico, por conducto de un contrato, en donde sabemos los que lo ejecutamos que está allí presente, pero resulta que el fraude es esa materialización del engaño y obtenemos el provecho ilícito porque se viola el espíritu de la ley, que es el tercero de los principios, incurrimos en la teoría del fraude a la ley. ¿Qué significa la violación del espíritu de la ley? Primero el engaño, luego el fraude, a través del acto, a través del negocio, surge un criterio que no es ninguno distinto de violar el espíritu de la ley. Los agentes, los contratantes omiten en forma consciente uno o varios de los fenómenos de la validez de la ley. No estoy hablando con relación a la violación del espíritu de la ley, de la violación de los presupuestos de validez de los negocios jurídicos, ni estoy hablando de la ausencia de consentimiento en los actos y en los negocios jurídicos. O sea, no estoy hablando de que ese acto de engaño que se reúne con el fraude y que participa de la violación del espíritu de la ley se haga con falta de consentimiento, con falta de capacidad, con falta de objeto o con objeto ilícito, con falta de causa o con causa ilícita, con ausencia de las formalidades previstas por la ley para la naturaleza de ese acto o contrato, o sea, un acto celebrado por un incapaz absoluto. ¿Por qué motivo? Porque esa situación genera ausencia del presupuesto de validez y como consecuencia el fenómeno de la nulidad o de la rescisión del acto o contrato. En el negocio jurídico, las partes pueden que engañen y surja aviso de consentimiento por dolo o por error, inclusive por fuerza o de pronto por lesión, pero no es con el ánimo de torcer el espíritu de la ley, es con el ánimo de no cumplir alguno de esos requisitos. De pronto, es factible que no exista consentimiento, lo veremos más adelante, cuando comparemos el fenómeno del fraude a la ley con la figura de la invalidez llamada inexistencia. No, porque el consentimiento cuando no existe no genera ni acto ni negocio jurídico. Como decía Vélez, y lo repito siempre, la nada nada produce. De manera que no es violación de la ley desde el punto de vista de sus presupuestos, desde el punto de vista del consentimiento, desde el punto de vista de los requisitos esenciales. Es violación del espíritu de la ley, porque la ley ha mandado, permitido, ha conceptuado que la ritualidad, la formalidad y sobre todo el espíritu se cumplan de determinadas formas que las personas que acceden a ese acto o contrato violando la ley con fraude no lo hacen. ¿Cómo podríamos entonces nosotros inscribir la teoría del fraude a la ley dentro del ámbito de un principio? ¿Y cuál sería esa situación de ese principio? Pienso que del principio emanan una serie de funciones, en particular dos funciones. El principio del fraude a la ley tiene una función que es protectora de la ley, trata de proteger la ley. Y en segundo lugar, tiene una función extirpadora de la ley. ¿En qué medida trata de proteger la ley? En la medida en que el principio de legalidad siempre debe estar presente en nuestros actos, en nuestros contratos, en nuestros negocios jurídicos y en nuestras actuaciones. No estoy hablando de otro principio connotado
dentro de las reglas generales del derecho que también tiene consagración constitucional y es el principio de la buena fe, que está consagrado en el artículo 82 de la Constitución Nacional y que si bien no se define, dice que los colombianos y los extranjeros que viven en Colombia debemos en nuestras actuaciones estar apegados al fenómeno de la buena fe. Y como lo dije y lo expliqué en su momento hablando del principio, tiene consagración en materia de bienes y tiene consagración en materia de contratos. No, aquí lo que atendemos es el concepto del espíritu general de la ley, en virtud del cual se establece cuál es la naturaleza, se establece cuál es la concepción, se establece cuál es el rigor, se establece cuáles son los fines con los que impera la ley para que esos individuos que la deben atender la cumplan. De manera que cuando hablamos de la función de protección legal, implicamos con ello que la ley consagrada en el ordenamiento jurídico debe ser protegida. ¿Por qué motivo? Porque la ley es el vehículo que regula nuestras actuaciones jurídicas, a través de cualquiera de las fuentes. Es lo que regula nuestras actuaciones jurídicas. De manera que el principio en virtud del cual debemos respetar la ley, conocido como el principio del fraude a la ley, es un principio protector de esa situación de la ley. En segundo lugar, considero que la otra de las funciones del principio es una función extirpadora. ¿Extirpadora de qué? Extirpadora del acto, extirpadora del contrato, extirpadora del negocio jurídico que celebran las partes o los agentes para vulnerar la ley, en donde ponen en ejecución el engaño y el fraude para violar la ley. Entonces, ese acto o ese contrato que atenta contra el espíritu de la ley debe ser sancionado. ¿Cómo debe ser sancionado? Con una sanción supremamente drástica, más drástica que la sanción de inexistencia, más drástica que la sanción de nulidad, más drástica que la inoponibilidad. Esa sanción es una en virtud de la cual los jueces de la República deben estar facultados, y de hecho lo están, para declarar que el acto, el contrato o el negocio jurídico celebrado con fraude a la ley es ineficaz de pleno derecho. Es ineficaz de pleno derecho. O sea, que no puede tener ninguna validez, no puede tener ninguna eficacia, no puede tener ningún rigor. Y como produce efectos jurídicos, y ahora haré la relación del principio con la nulidad, produce efectos jurídicos porque es un negocio jurídico que se celebró con todos los presupuestos de validez, el contrato de matrimonio que yo celebré con Kelly en los Estados Unidos, o el reconocimiento del hijo natural que no es mío, pues se han cumplido todas las ritualidades de la ley, pero ese no es el espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley en el contrato del matrimonio implica que un hombre y una mujer se unen con el fin de procrear, vivir juntos, ayudarse, auxiliarse mutuamente, mantienen ese vínculo per sécula sin fin hasta que la muerte los separe. Cuando Kelly sabe que es un contrato de conveniencia, cuando no vivo con ella, cuando ella no vive conmigo, cuando no tenemos derechos ni obligaciones desde el punto de vista conyugal, de manera que es un contrato celebrado con fraude a la ley. Puede que el negocio jurídico en donde yo reconozca que Pedrito es mi hijo cuando no lo es, porque íntimamente tengo la convicción y sé que no lo es, y la mamá también, y a pesar de eso firmo diciendo que es hijo mío, ¿será que no tiene ningún efecto jurídico? Pues claro que tiene efectos jurídicos. El primer efecto jurídico es que al ser hijo mío yo tengo obligaciones de cuidado, tengo obligaciones de conservación, tengo obligaciones de mantenimiento de esa persona. En segundo lugar, si yo muero, él recoge mi herencia, porque es asignatario forzoso. De manera que tengo frente a él obligación de pagarle alimentos, de educarlo, criarlo, establecerlo y lo demás, como lo tengo frente a la esposa y la esposa lo tiene conmigo. De manera que el fenómeno no es simplemente
conmiseración. No es simplemente de caridad cristiana, que darle el padre a un hijo que no lo tiene porque lo abandonó es un fenómeno de caridad cristiana. Eso no es legal. El fenómeno es totalmente distinto. Puede que tenga un motivo, puede que tenga una razón de ser, pero el comportamiento preponderante en esa materia es un comportamiento de fraude a la ley. De manera que esa función extirpadora lo que hace como efecto del principio, de la aplicación del principio, es quitarle la validez. Pero vuelvo e insisto y advierto, como quitarle la validez al negocio jurídico celebrado tiene diferentes motivos y diferentes causas. Las causas legales de que habla el 1625 para la invalidación de los contratos son la nulidad absoluta, la nulidad relativa y la resolución. Y en su momento aplicaremos otras como la llegada del plazo y la muerte, pero están establecidas en la ley. Resulta que si se viola el acto o el contrato porque falta uno de los requisitos establecidos en el 1502 del Código Civil como presupuestos de validez, ese negocio deviene nulo. Y al volverse un negocio nulo declarado por el juez de la República, sus efectos son los que patrocinan la ley, 1746, 47 y 48. Cuando se habla de la función extirpadora de la ley, se dice que el negocio no produce ningún tipo de efectos. Tal vez la distinción categórica que establece la doctrina entre el fenómeno de la inexistencia y el fenómeno de la nulidad es que el acto jurídico o el contrato que tiene una causal de nulidad gozan de una especie de presunción de legalidad. Son válidos hasta que un juez no les quita la validez por nulidad absoluta o por nulidad relativa. En el negocio jurídico inexistente, la inexistencia no produce efectos jurídicos. De manera que el negocio jurídico nulo produce efectos hasta que un juez se los quita. El negocio jurídico inexistente no produce efectos, ni siquiera desde un principio. Lo que se predica de esa función extirpadora con motivo del fraude a la ley es que el negocio ni siquiera surge a la vida jurídica. Tiene un vicio en sus raíces, de manera que ese vicio no se puede sanear. No hay saneamiento in radice, en la raíz del negocio jurídico. El negocio ni siquiera ha llegado a existir, ni siquiera tiene principio de existencia. Es un negocio jurídico totalmente ineficaz. Podría yo decir, en gracia de discusión, que el fenómeno de la ineficacia como sanción para el negocio jurídico cometido con fraude a la ley es distinto del fenómeno de la inexistencia, porque hay legislaciones en donde la inexistencia tiene consagración típica. Y, por ejemplo, del Código Civil francés y de la jurisprudencia civil francesa, aplicable a nuestro caso, surge la teoría de la inexistencia del negocio jurídico. Carlos, ¿aceptas por esposa a María? Sí. Pregunta el notario. Y yo le respondo al notario y asiento. El notario le pregunta luego a María, María, ¿aceptas por esposo a Carlos? Y María contesta, no. Ahí no hay negocio jurídico. Ahí no hay contrato. No surgen para María ni para Carlos obligaciones ni tampoco derechos con motivo del matrimonio, porque el matrimonio no existe. De manera que, considerando la situación frente al negocio celebrado con fraude a la ley,
como el fraude a la ley hace ineficaz desde el mismo momento en que aparentemente pretenden formarlo los contratantes sin lograr hacerlo, porque el negocio no tiene eficacia jurídica, esa situación no necesita consagración judicial, no necesita tipicidad. En materia mercantil encontramos normas sobre la inexistencia. En materia civil de pronto hacemos similar frente al fenómeno mercantil el 1501, lo veremos más adelante, que nos regula la situación de inexistencia civil cuando faltan los elementos esenciales de los contratos. Pero en materia de fraude a la ley no hay disposición, hay un principio y ese principio se vulneró el espíritu de legalidad, por tanto no surge a la vida jurídica, por tanto es ineficaz, por tanto no produce efectos. De manera que esa es la medida. Tratemos de cotejar brevemente en la práctica el fenómeno del fraude a la ley con el fenómeno de la inexistencia. Ya les repetí que si bien es cierto que la inexistencia no tiene consagración típica en el Código Civil, y sí la tiene en el Código de Comercio, porque si nosotros vamos al Estatuto Mercantil, en el Estatuto Mercantil encontramos una norma típica que describe el fenómeno de la inexistencia. ¿Qué es lo que dice el Código al respecto? Artículo 897. Habla sobre la ineficacia de los negocios jurídicos mercantiles. Cuando en este código se expresa que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial. Artículo 898. ¿Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato, y cuando falte alguno de los elementos esenciales? De manera que el inciso del 898 habla sobre la inexistencia del negocio jurídico mercantil. El 899 habla sobre la nulidad absoluta y el 900 habla sobre la nulidad relativa y el 901 habla sobre la inoponibilidad a terceros de los negocios jurídicos. De manera que en materia civil tenemos normas típicas para la nulidad absoluta y la nulidad relativa. No tenemos normas típicas para la inexistencia, aunque algunos tratadistas consideren que el 1501 la presenta. En el Código de Comercio tenemos normas típicas para la ineficacia, la inexistencia, la nulidad absoluta, la nulidad relativa y la inoponibilidad. El fenómeno de, por decirlo de alguna manera, el fenómeno de practicidad con relación a la acción es el siguiente. La nulidad requiere declaración judicial, tanto la nulidad absoluta como la nulidad relativa, porque en los términos del Código Civil que se aplican al Estatuto Mercantil, la única persona que puede decretar la nulidad de los actos o de los contratos es el juez de la República. No lo puede hacer ni el presidente ni lo puede hacer el gobernador. La única persona que declara la nulidad es el juez de la República. Antes de que el juez declare la nulidad, el negocio se presume válido. Se discute sobre si se requiere la declaratoria judicial de inexistencia. Como en materia civil no tenemos comportamiento típico, no podemos acudir al fenómeno de alguna norma que estuviera consagrada en el Código Civil para dilucidar el problema. Sí lo hace con relación a la nulidad, con relación a la inexistencia no.
En el fenómeno mercantil, como tiene consagración legal, no me cabe la menor duda de que el juez es quien tiene que declarar la inexistencia de los actos y los negocios jurídicos, entre otras cosas, porque dice el Código Codal, como ya lo acabo de leer, que el negocio es inexistente cuando falta la formalidad prescrita de acuerdo con la naturaleza del acto o contrato o faltan los elementos esenciales. De manera que el juez confronta el contrato con lo que dice la disposición que acabamos de leer para definir si se declara o no se declara la inexistencia. ¿Será lo propio en materia civil? Hay quienes afirman que sí, hay quienes afirman que no. Los que afirman que sí consideran que con base en el 1501 el juez tiene que declarar la inexistencia de un contrato. Los que afirman que no, entre los que yo me encuentro, consideramos que el juez no tiene por qué declarar la inexistencia de los contratos porque los contratos nunca han existido, porque los contratos nunca han producido efectos para la vida jurídica. El contrato ni siquiera existe. Y es claro en el ejemplo que les di frente al matrimonio. Una persona acepta y otra persona no acepta. Mi hijo Alejandro me dice antes de graduarse: padre, me voy a graduar, como me voy a graduar y ese es un gran logro, ¿tú me regalas un carro? Y yo le digo, no. ¿Será que hay un contrato o hay una promesa de donación de regalarle un carro? No la hay. Pienso entonces que no requiere una consagración judicial en materia civil y mucho menos una declaratoria de parte del juez de la República. El negocio jurídico cometido con fraude a la ley, pienso yo que requiere declaración judicial. ¿Por qué requiere declaración judicial? Porque el fraude no tiene por qué ser conocido por los terceros, porque el engaño tampoco tiene que ser conocido por los terceros. El engaño surge de la mente de las personas, el fraude lo materializa y entre los dos violan el espíritu de la ley. ¿Quiénes conocen que el negocio es fraudulento? Quienes intervienen en él. ¿Será que los terceros conocen del negocio fraudulento? No, no conocen. De manera que desde este punto de vista el juez debe declarar que el negocio jurídico se celebró con fraude a la ley para a su turno, en la sentencia que lo declara, manifestar no que tiene efectos retroactivos, sino que nunca produjo efectos. Que como tuvo un vicio desde el punto de vista de la violación del espíritu de la ley desde que se inició, y como no produce efectos desde ese mismo momento que, entre comillas, se formalizó, no tiene efecto retroactivo, pero no se le reconoce ningún derecho. Y si los ha producido, porque han trascendido la esfera del ordenamiento jurídico y han generado inscripciones en registros, como el fenómeno del matrimonio, como el fenómeno del reconocimiento de los hijos naturales, como el fenómeno de las pensiones de jubilación, etcétera, etcétera, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la presunta formalización del negocio cometido con fraude. Y eso es lo que tiene que declarar el juez de la República. De manera que, desde el punto de vista de la comparación con la inexistencia, frente al fenómeno de la teoría del fraude a la ley, esas son las previsiones. Comparémosla con la teoría de la nulidad. La nulidad surge como una sanción. Eso es lo que dice el 1740, el 1741, lo veremos más adelante, lo estudiaremos con mucho detalle. La nulidad es una sanción. ¿Qué implica la sanción de la nulidad? Quitarle los efectos jurídicos al acto o al contrario. Eso es lo que implica la declaratoria de nulidad. Con otras situaciones que establece la ley como efectos. Las cosas vuelven al estado que tenían antes de la celebración del contrato y se producen unas restituciones mutuas. Si celebro con una persona que es incapaz relativa, no estoy obligado, o esa persona, yo estoy obligado a restituirle a esa persona, pero esa persona no está obligada a restituirme, es lo que claramente dice el 1747. Y con relación al 1748, declarada la nulidad, procede la acción reivindicatoria contra terceros poseedores.
De manera que es la ley la que establece todos esos requisitos. En materia de la teoría del fraude a la ley no tenemos ninguna disposición. Repito, el fraude a la ley no es una figura típica, es una figura que surge de un principio general del derecho. No tiene artículos 101 bis, 102 bis, 103 bis que la regulen. Es como la dación en pago, no tiene normas regulatorias. No significa entonces que no exista. Claro que existe, pero no tiene normas regulatorias. Como no tiene normas regulatorias, no podemos hacer lo que hace el juez de la República con la nulidad. El juez coge el acto o el contrato, aplica el 1502 en materia civil o aplica las disposiciones pertinentes en las otras ramas del derecho, advierte que falta una y declara la nulidad. En materia de fraude a la ley no lo puede hacer, porque el juez no puede comparar el acto, no puede comparar el contrato, no puede comparar el negocio jurídico con normas típicas que no existen. Entonces el juez, a diferencia de la declaratoria de nulidad, debe advertir que se le torció el espíritu a la ley. Y de pronto eso no surge del acto o contrato, porque en el acto o contrato no se va a manifestar que hay un espíritu contrario a la ley. Es un fenómeno que debe demostrarse, debe llevarse a la convicción del juez. El juez tiene que advertirlo porque no tiene por qué conocerlo de antemano, ni tiene por qué saberlo de antemano. Cuando lo advierte con conocimiento de prueba, lo mira y lo determina, pronuncia su sentencia. Y cuando pronuncia su sentencia, no es que vuelva las cosas al estado que tenían antes, sino que no reconoce ningún efecto. Y si se ha producido ese efecto, en la sentencia está obligado a quitar el efecto que ha producido el acto o el contrato formalizado con fraude a la ley. ¿Qué sucede con el fenómeno de la ineficacia? Algo parecido a lo que ya leímos. Cuando el Código de Comercio manifiesta que si en el Estatuto Mercantil, en el Código de Comercio, se dice que un acto, que un negocio, que un contrato no produce efectos, se considera que es ineficaz de pleno derecho. No requiere declaratoria judicial, a diferencia de lo que sucede con la nulidad. No requiere declaratoria judicial. En el fenómeno del fraude a la ley se requiere declaración judicial. No porque el negocio jurídico fraudulento sea un negocio jurídico simulado. No. Se requiere declaración judicial porque no se advierte del acto o contrato celebrado con fraude. Y si ha producido efectos, la única persona llamada a quitarle los efectos es el juez de la República. De manera que sería de pronto muy sencillo establecer una reforma en el Código Civil y aplicar la misma situación del Código de Comercio y manifestar que cuando en el Código Civil se dice que un contrato no produce efectos, es ineficaz de pleno derecho. Esas normas se aplican en materia de nulidad, no se aplican en materia de fraude a la ley. De manera que podemos distinguir frente al fenómeno de la inexistencia, frente al fenómeno de la nulidad absoluta y la nulidad relativa, y frente al fenómeno de la ineficacia. Hechas estas consideraciones, entendemos que el fraude a la ley debe materializarse. ¿Cómo se materializa el fraude a la ley? Se materializa por conducto de la actio fraus. La actio fraus, en mi sentir, no nace de un derecho real, no nace de un derecho personal, que son subjetivos, surge de una relación jurídica que no está tipificada de manera particular en el ordenamiento jurídico, sino simplemente prevista con carácter objetivo en la Constitución Nacional como un imperativo rigoroso en virtud del principio de la legalidad que impone a todos los individuos la obligación de respetar la ley y confiere al Estado, en primer lugar, y a los afectados en forma subsidiaria, el derecho de hacer respetar la ley. Tanto la obligación como el derecho son de carácter objetivo, vale decir, operan frente a la violación del espíritu de la ley, en general, y no frente a la violación de una ley en particular.
Creo que con la acción de fraude a la ley lo que se pretende es la declaratoria de ineficacia de todo acto o contrato que sea celebrado con el ánimo de vulnerar el espíritu de una ley acompañado de engaño y fraude. Es una acción declarativa, porque el juez de la República dirá y manifestará en su sentencia que el acto es un acto que atenta contra el espíritu de la ley y que ha llegado a esa situación con motivo de un fraude y de un engaño. Dirá el juez en la sentencia que no ha producido efectos desde el momento de su formalización. Y también dirá el juez que si por cualquier situación los ha producido, en virtud de ese espíritu de primacía de la ley sobre la voluntad de los particulares, cesan los efectos de dichos actos. Es como considerar que las cosas nunca han sucedido, que los derechos nunca se han transferido, que las obligaciones nunca han pasado de una persona a otra persona. Con la acción de fraude a la ley se pretende entonces la ineficacia de todo acto o contrato que sea celebrado con el ánimo de vulnerar la ley. ¿Quiénes están legitimados en la causa para proponer la acción de fraude a la ley? Pienso que están legitimados en la causa, en primer lugar, el Estado, y en segundo lugar, las personas que pudieran derivar algún fenómeno de violación de sus derechos sustanciales con motivo del fraude a la ley. Cuando digo que en primer lugar esa legitimación la tiene el Estado, estoy pensando en el Estado no como un ente territorial, ni en la alcaldía, ni en la gobernación, ni en el municipio, ni en el departamento, sino en el Estado como ente jurídico con derechos y obligaciones y con la obligación de hacer respetar la ley. ¿Y quién sería la persona que estaría habilitada para hacerlo? El Ministerio Público. El Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público a través de los personeros municipales que cumplen funciones de Ministerio Público, a través de las personas que representan esa potestad y esa dignidad del Estado en la órbita de la competencia territorial. Porque si se afectan las situaciones de los derechos desde el punto de vista municipal, departamental, nacional, con violación de la ley, inclusive la violación de la ley nacional, departamental o municipal, cada uno en la esfera de sus competencias. De manera que para mí es claro que esa legitimación en la causa la tiene en primer lugar el Estado. Si el acto fraudulento con motivo de fraude a la ley afecta a Colpensiones, porque es la entidad que tiene que pagar la pensión de jubilación cometida con fraude a la ley, corresponderá no solamente al Ministerio Público, sino corresponderá a Colpensiones el ejercicio de la acción de fraude a la ley. Si el fenómeno tiene que ver con el desconocimiento de los derechos de los infantes y los adolescentes que no los pueden ejercer directamente por conducto de sus representantes legales padre y madre, seguramente competirá al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o competirá la acción a la DIAN, Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando la vulneración haga referencia a una situación fiscal. De manera que desde este punto de vista la actio fraus es aquella en virtud de la cual la persona legitimada en la causa, en particular el Estado o las entidades del Estado que sufren ese demérito, esa vulneración, pueden accionar ante un juez de la República para que el juez de la República declare el fenómeno del fraude a la ley. Considero que puede tener el ámbito en el campo civil, en el campo mercantil, en el campo laboral,
e inclusive en el campo administrativo. Pienso que esta no es una acción privativa desde el punto de vista administrativo. Puede ser una acción desde el punto de vista civil, mercantil, laboral y demás. De manera que pueden ustedes tener el panorama completo de lo que significa el desarrollo de la teoría del fraude a la ley. De una parte, para recapitular, consideramos los conceptos de fraude, conceptos de engaño, fraude, espíritu de la ley. Vemos cómo surge la ley desde el punto de vista de la aplicación soberana de la misma en cuanto a su contenido, no en cuanto a su origen. Hablamos de los principios o los elementos característicos del principio. Hablamos de la distinción que debe surgir con la ineficacia, la nulidad, la inoponibilidad, la inexistencia, o hablamos de la característica y la naturaleza de la acción de fraude a la ley. De manera que con esto tienen ustedes completo el panorama sobre el tema. Con esto termino la presentación sobre las fuentes accesorias de las obligaciones. Hemos hecho una amplia disquisición en materia de fuentes principales y en materia de fuentes accesorias. Hemos predicado cómo se aplican ellas, siendo las fuentes principales prioritarias y las fuentes accesorias subsidiarias. Cada una de ellas, en particular las fuentes accesorias, tiene su propia naturaleza, su ámbito, sus elementos, sus componentes. No tienen reglamentación típica, salvo en algunas legislaciones, salvo en algunos códigos. No tienen reglamentación típica, de manera que se aplican con el recto criterio de ser principios institucionales, reglas generales del derecho, reglas generales que dan soporte a la estructura misma del derecho, que es la vida de la sociedad. Por tanto, ustedes tienen que aplicarlas con rigor, tienen que aplicarlas con un perfecto entendimiento. No es el fenómeno teórico del conocimiento del principio, es que todos los abogados estamos en la obligación de propender por la justa y la recta aplicación de la ley y por la justa, recta y preponderante interpretación del derecho. Porque la ley la encontramos en los códigos y la estudiamos en los códigos. El derecho es lo que informa nuestro criterio jurídico y nuestra posibilidad jurídica de actuar en un todo apegados al ordenamiento jurídico. De manera que tienen ustedes toda la posibilidad para manejar los principios generales del derecho, que los entiendo como fuentes subsidiarias de las obligaciones. Muy amables, mil gracias. En la próxima charla hablaremos sobre los contratos y presentaré la tipología, naturaleza y clasificación de los contratos. No porque este sea un curso de contratos, como lo dije en la primera charla. No, este no es un curso de contratos. Pero como todos los ejemplos del profesor tienen que ver con contratos, y hablo de la compraventa, y hablo de la permuta, y hablo del mutuo, y hablo del anticresis, y hablo del matrimonio, ustedes, mis queridos alumnos, tienen que estar perfectamente relacionados con los contratos. De manera que en esas próximas clases, en esas próximas horas de grabación, al referirme sobre las generalidades de los contratos, lo único que busco, y lo repetiré en la introducción de la próxima charla, es acercarlos a ustedes a ese criterio general en materia contractual. Muy amables, mil gracias. Dejemos allí.